Cibanco, redefiniendo la banca, redefiniendo el verde. Presenta. Bueno, vámonos ahora con nuestra entrevista semanal con el director de análisis económico y bursátil de Cibanco, Jorge Gordillo. Es una semana con múltiples referencias económicas. Empezamos con la fuerte caída de la producción industrial, una caída del 2%. A todos pone a temblar. Sobre todo es curioso, tenemos el factor que arrastra es la caída de la construcción, que te dice que aun cuando pusieron a andar ese programa de mediados de junio en el gobierno para estimular la construcción en carreteras y la ampliación de concesiones, pues no ha tenido una gran repercusión. Y por el otro lado tenemos datos importantes que tendrán peso específico en los mercados financieros y en especial en el peso mexicano, entre ellos política monetaria. Platiquemos con Jorge Gordillo. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, Alicia. ¿Cómo estás tú? Pues muy bien. ¿Por qué no revisamos estas referencias de la semana? Claro. A ver. Bueno, primero el dato que dices de la producción industrial, acumulado en el año una caída de 1.7%. Por supuesto que es una actividad que va a restarle a la economía, sigue con una tendencia de crecimiento negativo. Quizá la tendencia en el nivel muestra un ligero ya repunte con respecto al mes anterior, pero muy ligera. Todavía no vemos un driver que nos ayude a decir que será este sector con el que nos trate de empujar un poco hacia adelante. Pues sobre todo las manufacturas, que aunque son positivas, continúan desacelerándose. Luego el siguiente punto que te refieres, pues es la reunión de política monetaria del Banco de México. El jueves, Banxico decide qué va a hacer con sus tasas de interés de fondeo. El mercado prácticamente descuenta que va a haber una reducción, porque así lo hizo la Reserva Federal el mes pasado, de 25 puntos base. Nosotros creemos en Cibanco que tiene todavía más posibilidades o más argumentos a la reunión anterior de hacer una reducción un poco más agresiva, quizá de 50 puntos base. Sí tiene los argumentos, pero creemos también pues que va a ser muy cauto y le va a costar un poco de trabajo tomar la decisión, porque hay todavía mucho riesgo en el entorno externo e interno que le dificulta separarse un poco de la Reserva Federal, como son el tema comercial con China, en el caso de México, las calificadoras, el plan de Pemex, la desaceleración económica mundial, y el discurso que ha dicho la Reserva Federal de que va a hacer una pausa en la baja de tasas de interés, por lo menos por varios meses, quizá le dificulte a Banxico tener una mayor, otra rebaja en la tasa en diciembre, por ejemplo. Entonces, hay muchos aristas que va a tener que considerar el Banco de México muy interesantes. Por supuesto, la economía necesita una tasa un poco más atractiva que le ayude a la economía, sea un aliciente para que la economía tenga para que bajen las tasas de crédito que están altas, ¿no? Las tasas de fondeo, correcto. Sobre entonces, todo con comparadas con la década pasada, ¿no? Exacto. Están altas con respecto a los años anteriores, ¿no? Y que le ayude un poco a este estancamiento que ha tenido la economía nacional. Entonces, bueno, sí, está muy interesante. ¿Tú no crees que sería más importante que tuviéramos un choque positivo de expectativas? El subsecretario de Hacienda y Crédito Público, el secretario, consideran que es altamente probable, y además lo hemos estado viendo, solo que con tantos anuncios negativos a veces se nos pierde, que podría ser ratificado el Tratado de Libre Comercio antes del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Estamos hablando tan pronto como a finales de este mes, ya un par de semanas. Ese es un muy buen dato. Efectivamente, hemos estado escuchando eso en las noticias del secretario de Hacienda, incluso de algunos legisladores norteamericanos que están optimistas de que se ponga el tema en los próximos días. El que lo escribió fue Neil, ¿no? Antes de la acción de gracias, como dices. Exacto, y eso sería muy bueno, ¿no? Es una muy buena noticia para seguir mejorando en la percepción, que tenemos una percepción muy negativa de la economía actualmente. Le va a ayudar también al tipo de cambio. Y bueno, esta semana le dé oportunidad a Banxico de bajar más sus tasas. Y esta semana me parece que van a dar a conocer el plan de inversión. Y es un plan diferente.
creo que vale la pena considerarlo, porque no es un plan de inversión del gobierno ni obras de infraestructura del gobierno, sino obras de infraestructura planteadas por el sector privado para ser construidas con recursos privados. Y pues tú sabes que eso sería un cambio importante, inclusive en el Programa Nacional de Infraestructura. Es parte del Plan Nacional de Infraestructura, que cada sexenio se da. La experiencia que tenemos es que normalmente estos tipos de planes pues se diluyen en el tiempo, no los vemos. Porque no los plantea el gobierno, no el sector privado. Noticias, ¿no? Pero son buenas noticias. Todo lo que suene a inversión lo queremos escuchar con buenos. Nos urge escucharlo los analistas porque hemos notado este indicador muy bajo, ¿no? Muy bien. Jorge Gordillo, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Alicia. Buenas tardes. Hasta pronto, al director de Análisis Económico y Bursátil de CI Banco. Cibanco, el primer banco verde de México. Ser verde es una filosofía, no una moda. Y te preguntarás, ¿qué hace un banco verde? Lo mismo que todos los bancos, pero sin llevarse el mundo entre los pies. Queremos que inviertas tu dinero con nosotros, pero sobre todo, que tengas un futuro donde lo puedas disfrutar. Cibanco, redefiniendo la banca, redefiniendo el verde. Cibanco, redefiniendo la banca, redefiniendo el verde. Presentó